noches para todos, feliz Día del Padre, 20:31, 16:04 es la temperatura, dimos vuelta a todo el programa, hay información de último momento, el histórico apagón que sufrió la Argentina es una de esas informaciones de último momento. En segundos voy a estar hablando, ya está con nosotros en línea, el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, principal responsabilidad política de alguna manera de lo que pasó hoy. Pero atención, estuve hablando con una fuente muy cercana al presidente. Te voy a decir en un ratito de qué. Atención también, información de último momento. Descubrimos que el padre del juez Alejo Ramos Padilla, Juan Ramos Padilla, el juez Alejo Ramos Padilla, que tiene la causa Dolores a la que algunos denominan Operativo Puff. Valdés y Juan Ramos Padilla estuvieron juntos 10 días antes del inicio de la causa en un centro de salud que se llama Puigari. Más de un día juntos, conversando, podría ser de lo que denominamos el operativo Puff. Un impresionante giro a la maniobra si se confirma. Y una entrevista exclusiva con Víctor Manzanares, el contador de Cristina y de Máximo en Río Gallegos, la ciudad del pecado, dice él. Con la tobillera electrónica, haciendo la reconstrucción de cómo puso en el sobretecho de su casa parte de 30 millones mal habidos. Y enseguida, un mano a mano con Miguel Ángel Pichetto. Está con nosotros Pablo Vaca, periodista de Clarín, editor, que escribió una nota en la que se preguntó qué hubiera pasado si el apagón hubiese sucedido, por ejemplo, un miércoles. Ya vamos a hablar con él. Y por supuesto, Agustina Girón, Javier Mozo, Hugo Machiavelli. Secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, buenas noches. Luis Majul lo saluda y le pregunta, ¿ya saben por qué pasó lo que pasó? Buenas noches, Luis. Buenas noches a todos. No sabemos por qué pasó lo que pasó. Lo que sabemos y podemos decir en este momento es que a las 7:07 de la mañana de hoy hubo una falla simple en el sistema de transporte del litoral. Y digo falla simple porque fallas de este tipo en el sistema de transporte ocurren muy a menudo. Son fallas técnicas, pero el sistema en ese caso lo que hace es dejar esa parte de la línea que no está funcionando, que tiene problemas fuera, y alimentar a esa zona desde otro lado, porque tenemos un sistema interconectado muy extenso y muy robusto. El problema es que a partir de esa falla simple, en lugar de aislar el problema, los sistemas desconectaron al 100% el sistema de todo el país. Secretario, perdón, levántenme el retorno, por favor, muchachos, así lo escucho mejor. Secretario, el presidente dijo que fue un apagón histórico y nosotros, revisando los archivos, no nos queda la menor duda. ¿Se pudo haber evitado? ¿Hubo alguna falla en las autoridades, en las distribuidoras de energía, que pudieron haber evitado este apagón histórico? Ahora no te lo puedo responder. Okay. Lo que te estaba comentando, primero la prioridad durante todo el día de hoy fue recuperar el suministro para todos los argentinos que les hemos causado inconvenientes mayores. Hoy ha sido un día difícil para todos los argentinos, el suministro eléctrico es algo básico para la vida de todos. Se fue recuperando lentamente. En este instante te puedo decir que estamos al 98% de recuperación. O sea, el 98% de la demanda de energía del país está siendo atendida nuevamente y espero que pronto, a lo mejor mientras estamos hablando, ya llegamos al 100%. Al mismo tiempo se empezó a analizar por qué ocurrió esto, pero existe en la ley, en el marco regulatorio, lo que se llama un protocolo de análisis de fallas, por el cual lo primero que tiene que ocurrir es que las empresas tienen que presentar en las próximas 72 horas un informe, todas las empresas, tanto las generadoras como las empresas de transporte, de las actividades que estaban realizando en ese momento. Son miles de transacciones. Okay. Y a partir de 2 fuentes de información, porque las mismas transacciones quedan registradas en Transener, que es
la empresa que administra el transporte en todo el país, y CAMESA, que es el que despacha las distintas centrales. Se van a recibir esos informes, se van a analizar y recién en los próximos 15 días tendremos las razones claras de por qué ocurrió esto. Entiendo, es algo muy extraordinario. Sí, ¿no? sí. Porque... Sí, pues entendemos que es algo muy extraordinario. Secretario, dos cosas que me parecen, no quiero ser dramático ni amarillista, pero me parecen bastante inquietantes. La primera, como escribió nuestro compañero Pablo Vaca acá presente, si esto hubiese sucedido en un día de semana en plena actividad, hubiese sido un desastre. ¿Concordamos en eso? Hubiese tenido más consecuencias que las que tuvo hoy, económicas. Luego, ¿ya evaluaron las consecuencias económicas y humanas? Estoy preguntándome si en un hospital del interior de una provincia quizá no muy desarrollada, justo tuvieron que desconectar a alguien, que sería la peor de las noticias, pero ya tienen un saldo de los daños económicos y humanos. De daños económicos no tenemos hecho ningún cálculo, daños humanos no hemos recibido hasta el momento nada del sistema de salud de las provincias ni de ningún tipo. En general, la gente que necesita electrointensivos, cuidados electrointensivos, tienen generadores propios que los pueden usar durante varias horas. Hasta el momento nosotros no hemos recibido ninguna noticia. Entiendo. Y secretario, de nuevo, no quiero ser ni conspirativo ni pensar en lo que no es. Lo oí a usted explicar de verdad con mucho detalle que este es un sistema que, para pasarlo en limpio a los que están mirando del otro lado, tiene un sistema de computación donde saltan las señales y los alertas. No es la primera vez que se insiste en sistemas de hackeo internacional desde suministro de energía hasta redes de seguridad, no sé, desde el Pentágono, el FBI, elija la que usted quiera. Y usted, a pesar de que no quiere agregarle dramatismo al día de hoy, que ya lo tuvo bastante, tampoco descartó que hubiese podido ser, que todo el sistema de computación podría haber sido blanco de un ataque cibernético. ¿Lo descarta completamente ahora o no? No podemos descartar nada, Luis. En este momento no podemos descartar nada porque, como te comentaba, va a haber que ver la información detallada que provenga de las empresas y de CAMESA. Lo que sí te puedo decir es que el sistema argentino es muy robusto, tanto la generación como el transporte. Tenemos exceso de capacidad de generación y de transporte, hay reservas en ambos. El otro que te puedo decir es que hoy a la mañana estamos en un momento especial de baja demanda porque es domingo a la mañana y porque estamos en una época del año donde no hace ni calor para los aires acondicionados ni frío para la calefacción, con lo cual estamos en unos periodos más baja demanda del año. Entiendo que no quiera ser especulativo, pero para eso estamos nosotros, para hacer las especulaciones, intentando que no vuelva a suceder. Secretario de Energía, gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes. Muy bien, yo les voy a contar algo antes de que Javier Mozo y Agustina, por otra parte, me completen toda la información para después hablar con Pablo Vaca, que analizó muy bien desde el periodismo deductivo e informativo, hoy en Clarín, es un editor del diario Clarín, que esto pudo haber sido un desastre, un verdadero desastre, si hubiese sucedido el miércoles en hora pico. ¿Cómo decirlo? Lo voy a decir en mi lenguaje llano y preciso después de chequear varias fuentes. Ningún sistema informático del mundo es invulnerable. Voy de nuevo. No estoy queriendo decir que hubo un ataque cibernético. Sí digo, ningún sistema informático del mundo es invulnerable. Y voy a dar un ejemplo, reservándome el origen de las fuentes. Todos los jefes de Estado del mundo tienen un sistema de comunicación que generalmente es una aplicación que se llama Telegram. Cuando tienen que comunicarse, lo hacen por Telegram. Se supone que es una aplicación que tiene un contacto que es cifrado, que lo pueden borrar, hacerlo secreto inmediatamente. Aún esa aplicación, Telegram, puede ser hackeada y de hecho en algunos casos que me voy a reservar,
fue hackeada, aplicaciones de los teléfonos de jefes de estados de potencias importantes del mundo fueron hackeadas. ¿Cómo fueron hackeadas? Simulando que desde el teléfono de ese jefe de estado del mundo se mandaba un mensaje urgente a otro jefe de estado de otro país importantísimo del mundo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, claro. Esto sucedió. Todos los sistemas computarizados e informáticos del mundo son vulnerables. ¿Asusta? Asusta, pero es la verdad. Javier Mozo, buenas noches. ¿Qué pasó? ¿Por qué se disparó el apagón? Dale. ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches. El apagón, como decía recién el secretario de Energía, comenzó a las 7:07 minutos del día de hoy. ¿Por qué se produjo? El gobierno asegura que el apagón se habría generado por una falla en el sistema de transporte de energía desde Yacyretá. Además, desmintió alertas del sistema ignoradas por las autoridades. También dice que fue de manera automática. Las computadoras, como decía recién, detectan desequilibrios que podrían causar un daño mayor y estas desconectan el sistema para protegerlo. No hay intervención humana. Y además, Yacyretá informó que la falla se produjo por un hecho ajeno a la central hidroeléctrica y que aún no se identificaron las causas. Insisto, ¿te queda una más? No. Insisto, no somos ni dramáticos ni amarillistas. El gobierno insiste, lo hace en voz baja, con prudencia. No hay que descartar ninguna hipótesis, incluso la hipótesis de que alguien se haya metido en el sistema informático o cibernético de computadoras que avisan cuando se produce cada falla. Agustina Girón, buenas noches. Más información, dale. Buenas noches, Luis. Vamos a repasar lo que sucedió hoy, porque hoy Argentina se sumó oficialmente a la lista de países que han sufrido episodios de este tipo. Vamos a repasar algunos de los más importantes que han sucedido a lo largo de la historia. El de Nueva York, justamente por lo que implica esta ciudad, fue uno de los más grandes. Fue entre el 3 y 14 de julio del 77 y duró 26 horas. Afectó a 10 millones de personas y de hecho el Congreso de los Estados Unidos calculó daños por 300 millones de dólares. Ese fue uno de los más grandes y de más impacto por la ciudad donde sucedió, ¿no? Exactamente, ¿no? Una ciudad enorme como Nueva York. El segundo también sucedió en Estados Unidos, fue específicamente en Utah, sucedió cuando los presos de una cárcel, de la cárcel de Draper, quemaban basura. Eso generó una explosión que quemó literalmente todos los cables que daban suministro eléctrico a la ciudad. En total afectó a 1.500.000 personas y escuchen esto, ¿no? Lo más importante, duró 138 días, una locura de tiempo realmente. Vamos a ver otros dos casos. En Suecia, ¿no? Que uno pensaría en este lugar no pasa nada, todo funciona perfecto. Bueno, también sufrieron lo que se denomina un blackout. Fue el 27 de diciembre del 83, duró 89 días y afectó también a 4.500.000 personas. Y en India, un número también muy grande que responde, por supuesto, a las dimensiones que tiene la India. Hubo un apagón que afectó a 670 millones de personas. Sucedió en el año 2012. Claro, hubo un triste apagón, creo que en septiembre-octubre de 1976, durante la dictadura. Es un apagón que se produjo en Tucumán y fue adrede. La dictadura generó un apagón adrede para cazar, con Z, para cazar a sindicalistas, periodistas, civiles que consideraban subversivos. Un apagón violento, cruento y provocado. ¿Tenés una información más, Agustina Girón? Dale. Así es, porque vos hablabas recién, ¿no?, con el secretario sobre la posibilidad de un ciberataque. ¿Fue o no un ciberataque? Vamos a ir directamente a las palabras del secretario, que hoy en conferencia de prensa lo que decía es esto. En este instante no descartamos ninguna posibilidad, pero no creemos la del ciberataque. Al menos no está dentro de las alternativas primarias que se están considerando, aunque sería apresurado de mi parte decir qué ocurrió. En otras palabras, no es la principal hipótesis que se maneja en este momento, pero a esta hora el gobierno todavía no descarta nada. Bueno, yo esta mañana, cuando obviamente sufría como todos nosotros este problema, me hacía dos preguntas. ¿Cuánto va a durar esto? Porque hasta la noche, si esto continuaba hasta la noche, el clima político y social iba a ser explosivo, sin ninguna duda, ¿eh? Y otra duda que tenía es la misma que escribió y definió y dedujo con información Pablo Baca, editor de Clarín. ¿Qué hubiese pasado si esto hubiese sucedido un miércoles? Pablo Baca, buenas noches, gracias por estar acá. ¿Cómo te va, Luis? Te leímos y te escuchamos. La verdad es que yo salí a las 10 de la mañana de casa para el diario y atravesé hasta llegar al diario Belgrano, Palermo, Barrio Norte,
Retiro, La Boca, el centro, Barracas, y no funcionaba un solo semáforo. No, podría haber sido un desastre. Digamos. Me imaginé, ¿qué pasaba si esto pasaba un lunes o un martes laborable? A esa hora habría habido, solo con el caos de tránsito, una ciudad, Buenos Aires y otras ciudades grandes, pero Buenos Aires hubiera sido una ciudad ingobernable por muchísimas horas. Hubiera habido un atasco descomunal, pero además habría quedado mucha más gente atrapada en los ascensores, las escuelas cerradas. Ni hablar de la cuestión económica, digamos, ninguna fábrica andando. Cuando vos decís lo del ciberataque, si fue un hacker, la verdad es que trató de causar el menor daño posible, porque es casi ideal en ese sentido. Fue un domingo a la mañana, lluvioso, Día del Padre, y encima un día antes de un feriado. No había nadie en la calle. Bueno, los conspirativos por eso dicen que crees que fue un aviso, como que estaban jugando. Estaban jugando con el juguete. Los conspirativos que dicen que pudo haber sido esto. A mí no me consta. Por eso, la otra teoría puede ser es que, ¿por qué pasó un domingo a la mañana? Bueno, todos vimos Chernobyl hace poco. Tal vez lo que pasó es que el domingo a la mañana había alguien que estaba durmiendo, mirando para otro lado, que se relajó algún control. Eso es lo que no se sabe, porque como dijo Lopetegui, estos incidentes suceden todo el tiempo. Acá el problema fue que falló el sistema de protección. El sistema de protección de la falla, paradójicamente, se sobreprotegió y sacó de línea a todas las centrales. Esto es lo que no se sabe por qué pasó. Exactamente. Y eso es lo que tienen que respondernos. Gracias, Pablo Vaca. Nos hizo acordar a Chernobyl esto, ¿no? Yo terminé de ver el último capítulo de Chernobyl ayer y te hace acordar y mucho a Chernobyl, ¿no? Y la sensación de que no solamente en materia nuclear, en materia informática somos absolutamente vulnerables, todos, los estados, los presidentes, el presidente de los Estados Unidos, Putin, todos. Y además hay naciones que están preparadas para hackear sistemas de información. Cuando volvamos, hablé con una fuente muy cercana al presidente. Dice esa fuente que Macri ahora está seguro de que va a ganar. Te voy a contar por qué. Cuando volvamos, un inesperado giro en el operativo PUF. El padre del juez y Eduardo Valdés, uno de los presuntos impulsores del operativo PUF, estuvieron juntos 10 días antes de que empezara la causa en un lugar de salud y relax que se llama Puigari. Tenemos las pruebas, tenemos la versión de Eduardo Valdés, lo vamos a contar. Y una nota mano a mano de Eduardo Machiavelli con el contador de Cristina y Máximo. ¿Quiénes fueron a la cárcel a visitarlo para evitar que se arrepintiera? Vamos y volvemos. ...20:53, giro inesperado en el operativo PUF. Hay información de último momento. Desgraciadamente suceden los domingos y nosotros las tenemos que dar. Estás viendo 3 caras detrás míos. La que está a mi altura es la del juez Juan Ramos Padilla, en el medio. El juez Juan Ramos Padilla. El padre del juez Alejo Ramos Padilla, que está a la derecha de tu pantalla, señora. Del otro lado, Eduardo Valdés. Hay un inesperado giro en el operativo PUF. ¿Por qué? Porque el padre del juez Ramos Padilla, cuya causa se inició, seguime las fechas, el 28 de enero de este año, estuvo 10 días antes y nosotros creemos que durante bastante tiempo, según nuestros testigos, muchas noches, junto con Eduardo Valdés, uno de los eventuales impulsores del operativo PUF, en el centro de salud Puigari. Teníamos la información, necesitábamos chequearla. ¿Qué es lo primero que vamos a mostrar, señor director? Este audio que vas a escuchar es del 17 de enero, o sea, 11 días antes de que empezara la causa. Valdés le confirma a Schiavi que se va afuera de sábado a sábado a Piegari. A Puigari, no Piegari, perdón. Puigari, así se llama el centro. Puigari es un centro de salud para bajar de peso y para bajar la presión. Según él, a transmitir en vivo el cacerolazo. Pero esa fecha es clave, ¿por qué? Porque Valdés ya sabía
y en un momento habla de lo mío, que el operativo PUF, que la denuncia de Chévez, habría que ver ese Chévez por qué no investiga Alejo Ramos Padilla, empezaba un escándalo descomunal, lo que nosotros llamamos el operativo PUF. ¿Querés entender el contexto? Escuchá, mirá, dale. Hoy estoy trabajando mucho. Sí, yo te vimos ayer por televisión con mucha cara de pillo, vestidito de blanco, dije, este tiene algo entre manos, ¿no? Bueno, viste que avisé que iba a haber... Sí. Bueno. Sí. RA. Bueno, no digas nada, Laura. O este domingo o el otro. Sí, nene, bueno, vení, una historia si te veo, ¿eh? Cuando puedas. Yo me estoy yendo, no, yo quiero verte. ¿Cuándo? ¿Te vas afuera ahora? Me voy a Puigari, de sábado a sábado, este sábado al otro sábado. Bueno. Me quedo porque, me quedo mañana porque voy a transmitir en vivo el cacerolazo. Me voy a Puigari de sábado a sábado. Nuestras fuentes que estaban en Puigari, y vieron a Eduardo Valdés y a Juan Ramos Padilla, no solamente padre de Alejo Ramos Padilla, su abogado defensor en la causa por la que se lo investiga, precisamente por el juicio de Dolores, en el Consejo de la Magistratura. ¿Qué hicimos? Hugo Machiavelli llamó a Eduardo Valdés y Eduardo Valdés le confirmó lo siguiente. Pero antes, Hugo, ¿me presentás el documento que gentilmente Valdés nos aportó para confirmar que había estado en Puigari? Buenas noches, Hugo. Hola Luis, buenas noches. Exactamente, nos comunicamos con él y él mismo nos dijo que había estado allí en el Centro Vida Sana de Puigari, en Entre Ríos. Vas a ver el documento que él manda certificando las fechas en las que estuvo. Ahí la tenés. Es un centro en donde confirma que va a estar del 20 al 27 de enero. Atención que la denuncia en el juzgado de Ramos Padilla se hizo el 28 de enero, es decir, un día después de la salida de Eduardo Valdés. Y él dice que sí, que estuvo ahí, incluso ahí está el pago que hizo por los 7 días con su hijo. Lo reconoce Valdés, reconoce conocer también al juez, al padre de Alejo Ramos Padilla, pero dice que no se cruzó con él. Muy bien. ¿Qué nos dicen nuestras fuentes? Que estuvieron no un solo día, varios días juntos. Nosotros mismos podríamos deducir que si estuvieron juntos, estuvieron hablando del operativo PUF. Porque un día después de la escucha anterior, que fue el 17 de enero, el 18 de enero, pasa algo muy importante. Schiavi, en la escucha, le pregunta si el operativo PUF, no le dice, pero si va a salir algo en perfil, porque estaban todos muy nerviosos. Estaban sabiendo todo, pero no querían hablar claramente. ¿Y qué le responde Valdés? Eso es otra cosa. Lo mío, dice lo mío, quiere decir lo que yo generé, lo que yo impulsé, no. Recordá, 10 días antes, Pedro Echévez había grabado a Carlos Stornelli junto con D'Alessio en el medio de un escándalo. Pero Eduardo Valdés dice, quédate tranquilo, Schiavi, o Juanpi, lo mío es otra cosa. Lo mío, eso no es. Lo mío era lo que manejaba en el operativo PUF Eduardo Valdés. Mirá, escuchá. Nos había llegado la info de que mañana salía algo en perfil. No, esa es otra cosa, mejor. De una que salga lo que sea, no es lo mío. Ok, listo. Me quedo con eso. Bueno, anda de vacaciones, descansá un poco. Me voy este sábado, vuelvo el otro sábado. Bueno, para festejar el domingo y el lunes me voy a verte allá. Bueno, pero descansa un poco, gordo, Besito. Desconecta un poco, dale. Buen trabajo Juan Pablo, fue muy buen trabajo. Dale. Toma los cacerolazos de los viernes, jaque mate. Bueno, ahora yo les pido que ustedes traten de entender, y yo se los voy a tratar de explicar, el contexto. En el operativo PUF participaron muchos de los abogados de la gente que está presa o de los que se están investigando por corrupción. Yo diría que forman parte de una misma organización jurídico-ideológica. Pero lo que vas a ver ahora es un video que es verdaderamente un hallazgo monumental.
vas a ver en unas jornadas, ¿cómo se llamaban las jornadas, Hugo Machiavelli? Iniciativa Justicia, ya está. Sí, exactamente. Iniciativa del 8 de enero, Justicia. Del Iniciativa 8 de noviembre del año pasado. En la Facultad de Derecho, creo. Sí, en una sala, Bueno. una reunión que tuvo poca difusión, pero muy sorprendente, por cierto. Bueno, miren y escuchen quiénes hablaban y qué era lo que decían acá. Beraldi, Juan Ramos Padilla, padre de Alejo, el que está en el medio, antes del operativo PUF. Maximiliano Rusconi, abogado de Debido. Carlos Beraldi, ¿sabés, no? Abogado de Cristina y de Cristóbal López al mismo tiempo. El que según Fabián de Sousa, el según Manzanares, le pagaron $7 millones para defender a todos. Daniel Germanos. Dios los cría y ellos se juntan. Abogado de Moyano. Graciela Peñafort, abogada de Cristina en no recuerdo qué causa, y sí, abogada de Héctor Timerman. Míralos a todos juntos, escuchá lo que dicen, no es menor, no es menor. Empezamos este evento que hemos titulado 5 reformas institucionales por un Estado de Derecho. ¿Cómo podemos hacer para reformar la justicia, para mejorarla? La justicia llega tarde, llega mal, llega con alguna perspectiva de clase, llega sesgada y en general se ha divorciado de la Constitución. 12 jueces que definen la tendencia, el sentido, en los casos más importantes del país, cuánto apego va a tener nuestro país a los principios republicanos. Hoy son los jueces los que deciden qué pruebas incorporan y qué pruebas no incorporan. Y durante la etapa de instrucción tienen un poder absoluto. Detenciones absolutamente arbitrarias. Es el proyecto de un gobierno que sistemáticamente presiona a los jueces. La justicia argentina, señoras y señores, digamos con todas las letras, es un teatro de la crueldad. Los servicios de inteligencia además hicieron acuerdos estratégicos con medios de comunicación, llevando adelante operaciones. Jueces que no le deban el cargo a nadie, jueces formados, jueces valientes. Valiente significa investigar al poder cuando está en el momento, no el poder de atrás, ¿eh? Perdón, Rusconi, por supuesto que los jueces tienen que investigar el poder en el momento también. ¿Y para atrás no? ¿Por qué para atrás no? No, escuchar esto todos juntos, yo se los recomiendo, está en YouTube, está todo junto. Te mete miedo, ¿eh? Está en la línea Alberto Fernández amenazando a los jueces, en la línea de Zaffaroni diciendo hay que revisar todo, en la línea de Paco Duraniona diciendo hay que meter a militantes nuestros en la Corte Suprema de Justicia, y en la línea de Mempo Giardinelli diciendo hay que cambiar la Constitución. Se acabaron los jueces, ahora vamos a hacer servicio de justicia como nosotros queremos. Mete miedo. Y lo que mete miedo también es todo el trabajo que vinieron haciendo en la oscuridad muchos kirchneristas para evitar que los que estaban a punto de arrepentirse, los que podían dudar, se arrepintieran. A Manzanares también lo fueron a ver. Y en segundos nada más vos vas a ver quiénes lo fueron a ver a la cárcel cuando estaba ahí y qué le pidieron. Pero ahora un breve adelanto, porque Manzanares está en Río Gallegos, su ciudad, la ciudad que él llama del pecado, con una tobillera electrónica. Es la primera vez que veo un imputado colaborador eficaz, como se dice, con una tobillera electrónica para que no se escape. Mándame un pedacito de ese informe y volvemos en minutitos nada más. Manzanares hablando con Hugo Machiavelli, una entrevista exclusiva para La Cornisa. Ahora. Tiene un dispositivo electrónico. Sí. ¿Me lo muestra? ¿Puedo mostrármelo? Sí, aquí tengo. Este es un aparato que transmite junto con la tobillera. Pulsando estos botones puedo comunicarme con el ministerio. Sí. O sea, este es el GPS. Sí, o bien, yo creo que el GPS más bien es la tobillera. A ver. Pulsando. Y esto transmite información a esta base que es la que comunica a través de un chip telefónico al ministerio dónde estoy. Si no me tomase las precauciones de que esto esté permanentemente cargado y se interrumpiese, me podrían detener. El mono Minichelli dijo, se pudo escuchar a través de una intervención telefónica, que hablaban de usted como del árbol podrido. El árbol podrido.
Impresionante la entrevista, la vas a ver completa en minutitos nada más. Y también en minutos, un mano a mano con Miguel Ángel Pichetto. Ya dijo muchas cosas que nosotros escuchamos. Yo le voy a preguntar sobre las cosas a las que todavía Miguel Ángel Pichetto, flamante candidato a presidente de Juntos por el Cambio, todavía no habló. Bueno, acaba de llegar el candidato a vicepresidente por Juntos por Cambiemos. El otro día me estaba riendo porque un consultor económico sin filiación partidaria, le dije, ¿qué piensan los mercados de Pichetto? Dijo, lo aman. Le digo, la palabra amor, sí, lo amaron. Ahora le voy a preguntar si tiene una teoría sobre eso. En las últimas horas estuvo dando definiciones muy importantes, Pichetto. Yo voy a tratar de hablar de algunas cosas de las que todavía no habló o de repreguntarle sobre las cosas que dijo. Polémicas, interesantes en el centro de la campaña. Pero ahora quiero compartir con ustedes el breve comentario editorial del día de hoy. Hablé con una fuente muy cercana al presidente hoy. Me levanté tempranito, había un apagón importante y empecé a llamar. Y les voy a contar lo que me dijeron. Esa fuente muy cercana al presidente me dijo, ahora sí, el presidente está seguro que va a ganar. Mauricio Macri está absolutamente convencido de que va a lograr la reelección. No está tan seguro de que suceda en la primera vuelta, como vaticina su flamante compañero de fórmula, Miguel Ángel Pichetto, a quien voy a saludar. Pichetto, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Eso dijo, ¿no? En algún momento. Claramente, estoy convencido de que va a pasar eso. Hay una corriente y hay mucho peronismo detrás de esta propuesta. Muchos dirigentes de todas las provincias me están llamando y me parece que hay una voluntad muy importante que se va a expresar dirigida a construir en la Argentina fuertes lineamientos de unidad nacional. Así que estoy convencido que vamos a tener un resultado y un triunfo en primera vuelta. Disculpe que fue poco amable. Feliz Día del Padre. Bueno, muchas gracias, Luis. Igualmente. ¿Lo festejó? ¿Estuvo con su familia? Sí, claro. Estuve con mis hijos, sí. Bueno. Sí. El presidente dice que será muy difícil para él, o difícil, lograr en octubre el número mágico para ganar en segunda vuelta del 45% más 1. Lo explica así. Por menos votos que saquen, la oferta de los candidatos como Lavagna o José Luis Espert impediría que no se haga el balotaje, porque le dificultaría el llegar a ese 45% más 1. El de hoy para el presidente fue un domingo raro. Era el primer día del padre sin su papá, Franco. No tuvo demasiado tiempo para recordar a Franco como lo hubiera deseado. Es que debió estar alerta desde temprano y se pasó buena parte del día tratando de averiguar las causas del histórico apagón mientras presionaba a su secretario de Energía, con el que hablamos al principio del programa, a Gustavo Lopetegui, para resolver el problema cuanto antes. Espérame un segundito. Pichetto, usted como compañero de fórmula, lo informan de estas cosas, ¿no? Sí, pero tengo la información que se ha dado al público, Luis. Hay una falla en el sistema de protección, esa es la explicación técnica. El presidente ha expresado también la voluntad de hacer una investigación más profunda. Es un tema que no ha impactado únicamente en la Argentina, ha impactado sobre todo el sur de Brasil, parte del Paraguay y todo el Uruguay. Con lo cual, indudablemente que debe ser un tema de trascendencia en el espacio ahí de Yacyretá, en el lugar de producción o en el interconectado. Así que habría que esperar más precisiones, ¿no? Claro que sí. Bueno, les voy a dar un dato de alto impacto, pero quiero ser prudente. Hasta después del mediodía, los asesores del presidente no descartaban que se hubiera tratado, no lo aseguraban, pero no descartaban que se hubiera tratado de un ataque cibernético a las computadoras del sistema de abastecimiento eléctrico. Les voy a contar algo que yo creo que todos los líderes del mundo ya lo conocen. Los jefes de Estado de todo el mundo ya saben que todos los sistemas informáticos, incluso los más sofisticados, tienen cierta vulnerabilidad y pueden ser atacados por hackers internacionales.
Incluso ya confirmaron algunos presidentes del mundo por experiencia propia, yo no voy a dar la información porque es reservada, que las aplicaciones como Telegram, que ellos creían seguras, también pueden ser hackeadas. Las de ellos mismos, la de los jefes de Estado. Pero el masivo corte de energía no alcanzó para que el presidente no se levantara con cierta sensación de alivio. Les explico. Él se levantó hoy con la convicción de que sería muy difícil no ser reelecto. Macri sabía que la nominación de Pichetto iba a ser bien recibida por los mercados. El círculo rojo, como le dice a los periodistas formadores de opinión y el establishment, y la opinión pública. Pero la verdad no pensaba que el impacto positivo fuera de tal magnitud. Quienes analizan encuestas diarias para el gobierno le dieron este fin de semana al presidente solo buenas noticias, a saber, 1. Un importante crecimiento de su imagen positiva como producto de la estabilidad del tipo de cambio y la tenue pero continua baja de la inflación. 2. Un estancamiento de la imagen positiva de los candidatos Cristina Fernández y Alberto Fernández. Pichetto dijo que no tenía ningún problema en debatir con Cristina. Vamos a preguntarle en qué contexto, por qué. Un importante aumento en la intención de voto del oficialismo en las primeras encuestas que se hicieron inmediatamente después de la nominación de Pichetto. No son definitivas, pero ya hay encuestas. Un crecimiento exponencial de la polarización con una pequeña ventaja cuando llegan al final de las cuentas para el oficialismo. Macri hoy descarta la posibilidad de que Cristina Fernández se termine bajando de la fórmula. Fue una versión que corrió durante las últimas horas. Piensa que sería ilógico que Cristina se vuelva tan generosa e ingenua de un día para el otro, que sea capaz de entregar a Alberto Fernández o a Massa la posibilidad de armar todas las listas y que deje además en manos extrañas, no propias, la obligación de evitar que ella y sus hijos terminen presos por los delitos de corrupción que se le imputan. Macri sostiene que aunque la nominación de Alberto y la incorporación de Massa fueron decididas para romper el techo electoral de Cristina, a la presidenta no hay manera de esconderla, de disfrazarla o de hacerla desaparecer de la campaña. Macri tampoco descarta que la hiperpolarización y las ideas y las idas y vueltas de los cierres de lista no terminen de llevarse por delante incluso a la fórmula Lavagna-Juan Manuel Urtubey. No sé si va a querer hablar de eso, Pichetto, pero se lo voy a preguntar. Cerca del presidente se preguntaban, ¿qué pasa si hoy Antonio Bonfatti gana las elecciones y Miguel Lichfield, ahí está. Voy a estar 3 años y no me va a salir. Reclama para sí el segundo lugar en la fórmula. ¿Cómo están las elecciones, Agustina, Javier? Díganme los últimos datos. Agustina, dale. Los últimos datos ya se empiezan a conocer. En Santa Fe se está imponiendo Omar Perotti, específicamente con el 40,19% de los votos. En segundo lugar está Antonio Bonfatti con el 36,62%. El candidato de Cambiemos, José Corral, está en tercer lugar con el 18,70% de los votos. ¿Cuántas mesas escrutadas? ¿Qué porcentaje? Hasta el momento hay 47% de las mesas escrutadas en Santa Fe. Bueno. Y en San Luis ya salió a reconocer la derrota Adolfo Rodríguez Sá, que está en tercer lugar con cerca del 18% de los votos. Quien está primero a la cabeza es Alberto Rodríguez Sá con el 45,87%. Claudio Poggi está con el 34,51%. Quiere decir que la estrategia de la pelea de mentirita de los hermanos Rodríguez Sá les habría funcionado bien. Digo yo. Javier, información de las elecciones ahora en las demás provincias. Dale. Como no, todavía no se conocen datos de Tierra del Fuego, aunque dicen, de acuerdo al Boca de Urna, que podría haber una segunda vuelta entre los dos partidos con representantes del Frente para la Victoria de Unidad Ciudadana, la actual gobernadora Rosana Bertone y el intendente de Río Grande, Melella. Quien está ganando en Formosa es y va por su séptima elección, Gildo Infran, con el 72% de los votos, a un Bogado, Adrián Bogado, con un 24%. Che, yo lo estoy mirando en Pichetto, y Pichetto ya está haciendo cuentas, como buen peronista ya está haciendo cuentas. A ver, con este se puede, este va con boleta corta, este no va con boleta corta, esto nos ayuda para la primera vuelta o no. Así está la política hoy.
¿Con qué argumentos Urtubey podría discutir si gana eventualmente el socialista? Su lugar en la fórmula. Ahí puede haber algún ruido. La otra razón por la que Macri y todo el oficialismo están convencidos de que ganarán es que en ninguna de las encuestas se contempla que el kirchnerismo podría perforar el techo del 45% y ganar en primera vuelta. ¿Entendés? El propio Jaime Durán Barba sigue sosteniendo que al final de todo esta elección la va a terminar de definir el miedo a que vuelva Cristina más que cualquier otra cosa. El presidente, mientras monitoreaba los efectos del apagón, tuvo tiempo de analizar las consecuencias negativas que podrían tener las idas y vueltas de los candidatos, incluidos el propio Pichetto. Viste que ahora van todos y vuelve. Pichetto lo explica, ¿eh? Dijo algo de la traición que yo se lo voy a preguntar, que está divertido eso, ¿no? ¿Cuál es su teoría sobre la traición? Que no existe en política, ¿no? No, claro. Si los patriotas argentinos del Cabildo Abierto no hubieran jurado del rey, no hubiera habido... Siempre en política hay un punto de fractura y el comienzo de un proyecto nuevo. Para usted la justificación, ¿cuál es? Profunda. La justificación profunda de por qué aceptó sin siquiera poner ninguna condición al presidente. En primer lugar, porque el espacio que trabajé y muy intensamente, con mucho compromiso personal, que fue Alternativa Federal, ya estaba roto. Sí, se desarmó, se achicó. Creo que es un espacio hoy muy minoritario. Se tardó mucho en definir el método. El método es fundamental en política. El método era el método de la primaria abierta, la participación ciudadana. Eso es lo que teníamos que haber logrado. Bueno, eso no se concretó y estoy convencido de que en la Argentina se discuten otras cosas, Luis. Se discuten consolidación de modelos democráticos, de democracias de participación, de construcción y de diálogo, o democracias de concertación o de colisión y fractura. Digamos, esto está en discusión también. Nosotros necesitamos hacer un escenario en términos, digamos, de una democracia republicana, más, representativa, sí, y con todos esos no contenidos, pero en donde los partidos que conforman el Parlamento tengan una visión de aporte positivo para superar la crisis que tiene la Argentina, para crecer, para poder... Eso está en juego. Está en juego una mirada internacional, está en juego un proyecto económico. Hay dificultades, nadie dice que no. Ahora, volver a políticas de encierro al estilo del cepo, a políticas, digamos, de aislamiento de Argentina, de incumplimientos producto de una plaza emocional, la fragata, en fin, esas componentes que siempre han sido... Ahora yo me voy a sentar a hablar con usted, pero incluso de autoritarismo en el ejercicio del poder, porque uno puede ganar con votos y ser autoritario en el ejercicio del poder, ¿no? Sí, claro. Yo creo que hay que construir más espacio democrático, más consensos democráticos, una visión ligada a la unidad nacional, los temas de Estado, trabajar juntos. Nadie dice que sea algo idílico y de que no haya diferencias o no haya debate político. Lo que me parece es que los modelos hoy que están más... no son tan radicalizados como tiene hoy la Argentina. Me parece que en octubre puede concluir un proceso histórico, una etapa, un ciclo también de la vida del peronismo, de mi partido, en orden también a buscar una conformación democrática del peronismo. Que el peronismo no se considere el centro solar del sistema, sino que sea una parte del sistema que discuta democráticamente. Fíjate que después de casi 3 derrotas consecutivas, el marco de decisión política en una parte del partido, no en todos, porque hay muchos dirigentes afuera, Sí, hay sí. muchos dirigentes fuera de Unidad Ciudadana. Pero usted que dice que lo tiene Cristina todavía, el marco de decisión política... La centralidad, sin duda, y la decisión de los grandes acontecimientos es la expresidenta. ¿No se bajó ahora? A ver, ha definido ella quién es su hombre para la candidatura a presidente. Eso es raro, ¿no? Y ha decidido... Eso es raro porque en general la centralidad, acá en el proyecto de Juntos por el Cambio, es el presidente el que tiene los votos, es el presidente el que decide abrir hacia una apertura,
es el presidente el que me convoca. En el otro lugar es la candidata a vicepresidenta la que decide. Hay como una cierta anomalía desde el punto de vista de la conformación de esa fórmula, donde la centralidad del poder y los votos están en la expresidenta, Luis. Claro. Esto no es descalificante ni es agraviante. Es una descripción. Es casi, diría, un análisis político, digamos. Está bien. Ahora vamos a seguir analizando. Ya termino con esto. Muy interesante. Macri preguntó a sus asesores y sus asesores le dijeron, cuando le preguntaron qué impacto podían tener los cambios de camiseta. Y sus asesores le dijeron que los cambios de camiseta habían afectado la credibilidad de todas las fuerzas políticas. Todo el mundo se quejaba. Pero que sin embargo no iban a provocar fugas significativas, ni en el kirchnerismo ni en el oficialismo. Entonces decía, todo se cambia, pero no hay problema. Que la mayoría de la opinión pública, aunque le indigna el poliamor de los dirigentes de primera línea, le preocupa más la intención del kirchnerismo de dinamitar el sistema judicial, plantear una nueva constitución o pasar muy por encima de la división de poderes. Los asesores del presidente, en las últimas horas, pusieron como ejemplo del regreso a lo peor del autoritarismo kirchnerista esta foto. Yo primero voy a aclarar, circulan fotos y videos por todos lados, pero esta foto para mí es determinante. Esta foto, la de Máximo Kirchner con Santiago Cunio. Santiago Cunio, yo me voy a hacer cargo de lo que digo, porque lo es. Antisemita, nazi, corrupto, patotero, cara pintada, pero la peor expresión de los cara pintadas. Cunio es un poco más que impresentable. Santiago Cunio es directamente un tipo peligroso. Y yo me puse a averiguar si Máximo Kirchner realmente se había sacado una foto o era una fake news. ¿Viste que hay fake news por todos lados? O una imagen trucada. No, efectivamente, resulta que no. Que Máximo se sacó esa foto abrazado a Cunio en pleno uso de sus facultades mentales. Macri también explicó por qué estaba feliz con la designación de Pichetto más allá del antiguo video donde pone al senador como ejemplo de los malos dirigentes que tenía el kirchnerismo. Dice textualmente el presidente, palabra más, palabra menos. Miguel Ángel es el único dirigente de la oposición que dice en público lo mismo que dice en privado. Repite ahora Macri a quien quiera escucharlo. Pero ya es hora de que te presentemos, después me voy a sentar con Pichetto, tenemos tiempo, hasta las 10. La entrevista exclusiva que Hugo Machiavelli le hizo al contador arrepentido de la familia Kirchner, Víctor Manzanares, en su casa de Río Gallegos, la que él mismo define como la ciudad del pecado. Lo que vas a ver es sorprendente, porque el mismo contador nos va a mostrar cómo funciona la tobillera electrónica que tiene puesta para evitar que se fugue. Y él mismo también va a reproducir la escena de cómo fue aquel día en que debió guardar el sobretecho, en el sobretecho de su casa, parte de los 30 millones de dólares mal habidos que le entregó Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor, un hecho al que Manzanares considera el principio del fin de su caída. Y también vas a escuchar algo que no habías escuchado antes, cómo intentaron, de parte de Cristina, evitar que se arrepintiera, impedir que cantara. Primera parte de la nota de Hugo Machiavelli, exclusiva en Río Gallegos, con Víctor Manzanares. Ahora. Tiene un dispositivo electrónico. Sí. ¿Me lo muestra? ¿Puedo mostrármelo? Sí, aquí tengo. Este es un aparato que transmite junto con la tobillera. Pulsando estos botones puedo comunicarme con el ministerio. Sí. O sea, este es el GPS. Sí, o bien, yo creo que el GPS más bien es la tobillera. A ver. Pulsando. Y esto transmite información a esta base que es la que comunica a través de un chip telefónico al ministerio dónde estoy. Si no me tomase las precauciones de que esto esté permanentemente cargado y se interrumpiese, me podrían detener. El mono Minichelli dijo, se pudo escuchar a través de una intervención telefónica, que hablaban de usted como el árbol podrido. ¿El árbol podrido volvió? Sí, está acá, todavía. Yo lo aprecio mucho al mono. Hacía 16 años que no lo veía. La última vez se venció en el año 2001 aproximadamente. Por lo tanto, si fue un concepto peyorativo o no lo voy a tomar en cuenta como para afectar mi amistad con él. Creo que esto tiene que ver con un entramado que se hizo desde la cárcel seguramente,
por ahí sí, les puede haber quizás molestado mi decisión. ¿Cuál pero, es el entramado? Lo que se vio por la televisión. ¿La operación Puff? Sí. ¿Usted cree que allí hubo o sea, la causa fue armada? Sí, a mí me da la sensación que sí. Da la sensación de que estuvo hecho como para invalidar la acción de un fiscal de la Nación. De Stornelli en este caso. Sí, correcto. ¿Y afectar otras causas de corrupción? Y sí, es una batalla que están dando desde la cárcel, buscando por supuesto poder salir sin tener mayores consecuencias. Y cuando habló con Minichelli o con alguno de ellos, ¿no se hablaba de algún armado, de alguna situación de esta naturaleza? No, recuerdo cuando estaba la nota en la televisión sobre la denuncia contra el fiscal Stornelli, y había risas como diciendo que como que para qué me arrepentí si todo esto iba a caer. ¿Risas de quién puedo saber? No, mis compañeros del pabellón, éramos 14. Minichelli, que ya te digo, lo aprecio muchísimo, me cargaba diciéndome la bandina, porque como que lo había quemado a Stornelli, como diciendo que yo por arrepentirme estaba generando todo esto contra él, pero como chistes. A mí me da la sensación de que si esto fue armado con carácter previo, quizás mi declaración aceleró los tiempos. ¿Usted sabe o se enteró que quisieron hacer con la figura de su arrepentimiento como imputado colaborador lo mismo que le pasó a Fariña? Es decir, que fue armado lo suyo. En mi caso tuve visitas de varios diputados de la Nación, y en algunos casos, bueno, venía con algún tipo de mensaje de saludos o de parte de alguien de la familia Kirchner, ¿no? Después, a través... mensajes, perdón. Pero no de aprietes, ¿eh? No, pero era más para que no hablara o que... me parece que era una situación diciendo, estamos con vos, como diciendo, no generes ninguna situación de arrepentimiento que nos pueda perjudicar. No era explícito, pero era una forma indirecta a través de marcar una presencia contenedora. Había un pacto de silencio que había que respetar. No sé si ese es el término. Venimos, estamos con ustedes, el concepto de ustedes son presos políticos, aunque por ahí el término es al revés, políticos presos, pero dar toda esa señal. Pero nada, a mí, si alguien me tenía que venir a ver, eran los propios interesados, para los quienes trabajé y compartí décadas, no a través de terceros. ¿Se puede saber el nombre de alguno de sus diputados? No, varios. Conmigo estuvo Guado de Pedro, estuvo Larroque, y después algunos otros que yo no los conocía con anterioridad. ¿Y a través de eso llegaron estos mensajes? Sí, me fueron a ver, a saludar, a preguntarme cómo estaba. Sí, preguntarme cómo estaba mi situación judicial. ¿Sí? Y usted lo entendía claramente como mensajes de silencio. No específicamente silencio, es como que una cosa lleva a la otra, como diciendo, no te abandonamos, aunque yo siento que sí me abandonaron. Y el no abandonar implica no hables. Claro, sí. ¿Eso fue durante cuánto tiempo? Hasta que un día yo mandé un mensaje a través de un diputado que le mandé decir a Máximo que de mi parte no hay ningún tipo de lealtad hacia él. Porque para que hubiera tenido mi lealtad, primeramente yo tenía que haber recibido de su parte un sentimiento de reciprocidad. Cuando no recibís ni afecto, ni estima, y todas las señales son inversas, sino se puede entender como de desprecio, entonces mi parte se terminó algo que no tiene sentido. O sea que Máximo era el que mandaba sus mensajes. Entiendo que sí. Por lo menos eso me decían, sí. Usted confiesa los 15 bolsos con 30 millones de dólares en total que trajo hasta esta casa. Correcto. Se lo cuenta al cura y se lo cuenta a Stornelli. Y luego a Bonadío. Exactamente. Bonadío me hizo preguntas al respecto, pero ya la declaración era... Era la que había hecho. Sí. En la fiscalía. Exacto. Y los entró por esta puerta, digamos, por acá, los 15. Por la puerta del fondo del quincho. Y los guardó en una habitación. En el entretecho.
subiste ahí, ibas subiendo un bolso, otro bolso. Así. Y lo ponía acá arriba. Y lo fuiste apilando acá. Acá. Uno al lado de otro. ¿Qué recuerdo tiene ese momento? Mirándolo hoy a ¿cuántos años? No, 2006, de 12 años. 12 años. Fue el inicio. Recuerdo que usted entra a los bolsos y la conversación con Muñoz es: ¿querés trabajar para mí? El momento que hicimos el transbordo de los bolsos de vehículo a vehículo. Fue la caída. La caída. ¿Se siente libre por haberse arrepentido? Sí, lo mejor que me puede haber pasado. Lo atesoro como mi graduación de profesional, mi casamiento y el nacimiento de mis hijos. ¿Se siente seguro en Río Gallegos? Es mi ciudad, es la ciudad en la que nací. Yo creo que la seguridad está en uno, no importa dónde vivas. Si alguien va a atentar contra mi vida, lo puede hacer acá o en Buenos Aires o en cualquier otro sitio. ¿Qué le pasa cuando ve a Cristina Fernández sentada allí en el banquillo en el juicio oral y público por la causa de vialidad? Que no saluda a Lázaro Báez o a Debido, se sienta atrás, lee otras cosas y no presta atención al tribunal. ¿Qué le suscita? Para nada extrañeza, porque así es ella. ¿Cómo? Su mundo termina en las fronteras de su propio cuerpo. No existe más nada. ¿Cuánto sabía Cristina de todo lo que manejaba Néstor? De las empresas, de los negocios con Lázaro Báez, de los hoteles, de la obra pública. Creo que una gran cantidad de situaciones sí las conocía y otras se las informó Muñoz después del fallecimiento de Kirchner. Mi función como contador era una función técnica. Me traían contratos de locación, emitir las facturas dentro de lo que es los aplicativos de AFIP y efectuar todas las liquidaciones. ¿Y ahí Cristina estaba al tanto de esas...? Sí, al tanto sí. De todos los contratos, de los sauces, en las dunas, si se demostrase en Alto que... Calafate, o sea, sí, en Norte Sur. Si se demostrase que todo esto es un ardid de ilegalidad... Es decir, lavado de dinero de la obra lavado de dinero, entonces ella no podría aducir desconocimiento. La mecánica económica fue la misma durante décadas. Eso la pone a ella en una circunstancia, calculo, de continuidad al menos. Sí. Y su hijo también. Gracias de nuevo por venir, Pichetto. No, gracias por invitarme, Luis, y ahora, por esta charla. No, está bien. Y además sé que hizo bien porque hizo un razonamiento que me estaba comentando. Es que ahora que pasó a ser, tiene cierta centralidad, le empezó a devolver a los periodistas que lo llamaban cada 5 minutos y yo soy uno de los que lo llamaba cada 5 minutos. Sí. Después tendré que entrar en un proceso, lógicamente, a partir de mañana. De disciplinamiento Jaime Durán Barba. No diría eso, pero sí en los lineamientos de la campaña que fije el presidente y fundamentalmente el jefe de gabinete, que es junto con Jaime, los hombres que conducen la campaña. ¿Y aprovechamos el tiempo? ¿Cómo no? ¿Se baja Cristina? No lo veo posible o probable. ¿Por qué? Porque es una figura muy central. El núcleo de votantes duro está en ella. Si ella se corre, pasa lo de Haddad en Brasil. Digamos, no quiero... Fernando Haddad, Fernando Haddad en Brasil no transfiere los votos a una fórmula emergente. Ella tiene su porcentaje de votos, es un núcleo duro que lo expresa su nombre en la boleta. Me parece, Luis, casi diría un análisis de política, de realpolitik, me parece que no sería poco probable porque creo que además se debilitaría la propuesta. ¿Se debilitaría la propuesta política? Ella ha definido dos grandes cosas en la construcción del frente con todos. Dos grandes temas, los grandes temas más importantes. La fórmula presidencial, quién es el candidato a presidente, y la fórmula de la provincia de Buenos Aires, el principal distrito del país, donde eligió... La señaló ella. Digo, absolutamente. Decisión... son palabras mías, fue el dedo de ella. Sí, yo también digo que es el dedo, que es un método llamado dedazo mexicano de la época del PRI, cuando el PRI era un partido único. El partido único, el presidente que se iba elegía al sucesor. Eso ocurre, en Latinoamérica ocurre, y desde el poder ocurre más. Fíjate que hoy hay... ¿Está definiendo, aparte del kirchnerismo, como una especie de partido latinoamericano
cuasi autoritario, parecido al PRI? Bueno, yo digo que el debate, digamos, democracia, autoritarismo, componentes autoritarios, expresiones que no la ha dicho la fórmula, pero que forman parte del continente de gente que la rodea. Caso Zaffaroni, la última declaración, para mí desafortunada, donde los propios integrantes de la Corte, no el presidente, sino también Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosati salieron a contestarle, en donde el sistema de revisión de condenas tiene que ver con las sucesivas instancias y el agotamiento de recursos hasta que la sentencia quede firme, con lo cual querer acá entrar a analizar otro sistema, otro compacto de ideas en este esquema es muy complicado desde el punto de vista institucional, la división de poderes. ¿Usted le dijo comunista a Kicillof como una especie de agresión ideológica? No, lo que dije es cuando a mí me dicen también, vos estuviste con Menem. Yo asumo mi pasado, no salgo a agredir al que me dice eso por Twitter y le digo cualquier cosa. Dije que Kicillof tiene en un pasado no tan lejano, porque es un hombre relativamente joven, bueno, hoy está cerca de los 48, 40 y pico. 40 y pico, sí. Son chicos grandes ya los de la cámpora, sí, ¿no? Pero digamos que es un hombre, tiene su formación marxista, digamos, y política, que en el último tramo, los últimos 4 años... O sea, él en el ejercicio de la política económica, ¿fue marxista o...? Yo digo que hay componentes de fuerte intervención estatal. El marxismo, la economía marxista tiene un fuerte dirigismo. Planificación y dirigismo son los componentes de una economía marxista. La planificación de la vieja Unión Soviética, de los países del Este, la cubana. Y indudablemente cuando el Estado interviene en la centralidad de todas las actividades económicas, pone un cepo. Nadie puede comprar dólares, nadie puede comprar departamentos, nadie puede importar o exportar, nadie puede tener dólares. Bueno, hay un conjunto de factores de una intervención extrema sobre la economía que impide el crecimiento. Los últimos 4 años del gobierno, del expresidente y la gestión de Kicillof fueron realmente negativos. No creció el empleo privado, no creció... Lo que creció fue el empleo público y fundamentalmente el gasto ligado a la política social. ¿Qué le critica a este gobierno? ¿Qué le criticaba hasta la semana pasada y qué le critica? Lo que he venido diciendo, el gobierno tuvo 2 años de sostenimiento de una estructura del Estado muy compleja que no racionalizó en los primeros, yo diría, 90 días, donde debería haberse hecho un inventario muy claro de cuál era la situación fiscal que tenía la Argentina. Una situación fiscal de alto nivel de inflación y de gran emisión monetaria. Digamos, le damos a la máquina y eso implica inflación, 50%, se terminó con niveles altísimos y se terminó con un gasto público fuertísimo, donde la centralidad del gasto era el gasto que se aplica a los planes, seguridad social, toda esa política que indudablemente... El gradualismo, usted criticó el gradualismo. Yo critiqué que no se afrontó en los primeros tiempos, que otros economistas lo hicieron mejor que yo, Luis. Un hombre que es de PRO, Carlos Melconian, ha analizado este tema con mucho más rigor económico y más precisión que yo, pero bueno, en el 2018 hubo 2 corridas que impactaron fuertemente, producto de este desbalanceo de lo económico, de la estructura del gasto, de las cuestiones que tenían que ver con el endeudamiento y fundamentalmente con una situación de endurecimiento de los créditos internacionales. Y de aumento de la tasa. Aumento de la tasa con respecto al tema del Banco Americano. Digamos, hubo incidencia y la imposibilidad de ir a buscar financiamiento en el sector privado. Yo creo que había un margen, pero bueno, el gobierno decidió... Se equivocó. Usted dice no digo que se equivocó. Hizo una evaluación. Y tomó una decisión. Tomó una decisión que fue buscar una tasa de interés más baja. Pero usted comparte la idea del gobierno, no sé qué dijo en Washington, porque dice que en Washington... No. Me dijeron que en Washington los inversores... No, en Washington no, en Nueva York, que es el centro financiero del mundo. Que los inversores decían... Yo me voy, si vuelve Cristina, y usted le decía, va a ganar Macri.
aun cuando no estaba todavía, ni había empezado a conversar, va a ganar Macri y mejor que gane Macri porque si no se va todo al diablo. Eso lo decía, palabra más. No palabra. fueron esas palabras con precisión, pero sí lo que planteé que era un escenario abierto en donde el gobierno tenía posibilidades de ganar la elección. En ese momento todavía Alternativa Federal, un espacio que podía arrimar 25 o 30 puntos. Analicé el caso del balotaje y analicé una circunstancia en términos, digamos, políticas que yo no creía conveniente, que eso estaba desarrollándose en la City, que era el cambio de fórmula del oficialismo. Yo eso nunca lo vi como probable. Para mí el activo más importante que tiene el gobierno es el presidente. ¿Sí? Y después, sin duda... Me dijeron que discutieron un par de veces fuerte con el presidente. No. Sobre políticas. Siempre tuvo un trato respetuoso. Respetuoso. Lo que debo reconocer... Usted le dice presidente, ¿no? Le digo presidente porque es... ¿No lo tutea? A Menem todavía le digo presidente o a sí. Duhalde. No, porque me parece que es una calificación que la persona tiene y tiene una significancia, tiene un contenido. No es todo lo mismo, ¿no? No es todo lo mismo, digo. También a la expresidenta le decía presidenta, o a Néstor Kirchner le decía presidente. A mí me parece que eso hace a la importancia de la institución presidencial. Y tengo un trato respetuoso. Lo tuve... Cuando volví de Nueva York me llamó para ver qué había visto, qué había analizado. Yo lo que visualicé ahí no es que tuve un descubrimiento, ni tampoco nada improvisado, porque las relaciones con los fondos de inversión, bancos... Alguien anduvo diciendo hoy en un medio que a mí me llevó un banco de aquí, de la Argentina. En realidad están equivocados. Yo tengo una relación histórica con inversores, con grupos bancarios americanos, como el grupo Barclays, el HV francés, con inversores importantes que cuando vienen a la Argentina, ¿qué hacen? La ronda, van al Poder Ejecutivo y después pasan por el Senado. Mi despacho en el Senado siempre fue un lugar de escucharlos, resolver las dudas, las inquietudes, desde una mirada que lógicamente era de una oposición democrática. Así que cuando fui tenía una agenda armada y lo que dije es que la Argentina va a cumplir. La Argentina no es un país pobre latinoamericano, de eso que no tienen nada. Tenemos una potencia muy grande con el desarrollo de vaca muerta, con la producción agropecuaria. Y creo que el peor escenario para la Argentina, el peor para aquellos que dicen que defienden a los pobres, es el default. Porque el default es pierden todos. Y el default los que más pierden son los pobres. Por lo tanto hay que tener mucho cuidado en el análisis del discurso. Antes de irnos, yo le voy a hacer una pregunta y la voy a dejar en suspenso. Vamos a ir y volver en unos breves segundos. El presidente decía, no vamos a llegar a ganar en primera vuelta porque está la baña ahí, porque un análisis hacía. ¿Usted cree que sí? Yo quiero que me diga cuál es para usted el futuro de la baña y el de Urtubey, y si compiten con ellos y si tiene espacio para sentarse a conversar con ellos. Los Haroldos, vinos finos con Ángel, los Haroldos... Bueno, los números en Santa Fe no sabemos si son definitivos, pero se acercan, porque ya... ¿Cómo son, decime Agustina, que son los más importantes? Dale. Ya hay 62% de mesas escrutadas. A este momento la diferencia es de 4 puntos. Omar Perotti tiene el 40,47 y Bonfatti el 36,45. Bueno... parece que no se modifica ese resultado. ¿Usted le parece que no se modifica? Y Perotti es un hombre que expresa mucho a la provincia de Santa Fe, un hombre moderado, un perfil interesante para Santa Fe. ¿Usted ve en esta nueva etapa de apertura mucho más gente dentro o aliada o cercana al gobierno, incluido la baña, o es una etapa...? Yo creo que el espacio del medio se achicó muy fuertemente. ¿Dramáticamente? Sí, por las circunstancias, por las indefiniciones, por no haber definido el método de primarias abiertas, que era el método democrático. Debería haber marcado incluso una diferencia en el sentido de que era una característica, la democracia y la elección de los candidatos a presidente hubiera sido una característica importante. Sin embargo, bueno, no hubo posibilidades y eso demoró mucho. Y me parece que hoy la sociedad va a ir a definir claramente 4 o 5 grandes lineamientos: política internacional, quiénes son nuestros socios. El presidente ha marcado una política internacional muy fuerte con los países centrales, con Estados Unidos, con Europa, con Brasil. Hay que imaginar la Argentina
sin Macri en la relación con Bolsonaro y el Mercosur, el futuro del Mercosur. Los intereses comerciales que tiene Argentina en términos de exportación van ligados a la integración en el Mercosur y con Brasil. Y si podemos armar mercados más potentes, es por ese lado. Entonces, creo que va a haber una política de seguridad. Yo creo que la tarea que se hizo en la lucha contra el narcotráfico fue muy importante. Hay una tarea muy, muy fuerte y vigorosa de la ministra, Patricia Bullrich. Y bueno, y lógicamente, creo que la economía empieza a dar señales de baja de inflación, de cierta reconducción. Hay sectores que son muy potentes. Yo fui a Neuquén con el presidente Macri el otro día. Había más de 1.400 empresarios de la actividad de servicio petrolero. La empresa Exxon hizo una inversión de va a hacer una inversión de 2.000 millones de dólares. Había muchos empresarios porque justo se estrenaron la fórmula. Me acaban de dar una información en el último momento. Bonfatti reconoce la derrota en la provincia de Santa Fe. Repetimos, Bonfatti reconoce la derrota en la provincia de Santa Fe. ¿Algo más para agregar, Agustina? Así me despido y le pregunto a Pichetto después. Vamos a estar unos minutos, 2, 3 minutos, quizás 5 minutos con el Novarecio. Si usted se tiene que ir, no hay ningún problema. Lo compartimos si no le parece mal. Decime, Agustina, ¿confirmado eso? Sí, confirmado. Ya salió a admitir la derrota. Dijo que lo más probable es que la tendencia que se registra hasta ahora, que es de 4 puntos de diferencia, se mantenga. Si es así, finalmente, bueno, él sería quien quede en segundo lugar, así que ya salió a decir eso. Bueno, felicitaciones para el senador Perotti. Le mando mi felicitación. Felicitaciones para Perotti, entonces de parte de Pichetto. ¿Qué pasa, Javier? Dale. Confirmado en Formosa, 74 puntos contra 25 está ganando Gildo Infran en la 7ª gobernación. Y hay un dato oficial que tiene que ver con el corte de luz actualizado a las 21:35. El 100% del suministro eléctrico ha sido restablecido en todo el país. Bueno, redondo, nos vamos con esa buena noticia después de todo. Nos despedimos hasta acá, 20:30 en vivo, el domingo siempre La Cornisa. Ahora nos quedamos charlando con Luis Novarecio y gentilmente unos minutos, poquitos minutos, con el flamante precandidato a presidente por Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto. Dale.